Tiene cosas muy fuertes este rabino. Él fue alumno del Rav Kook. Todos, señores, ¿en dónde estamos? Estamos en el vinagre y en el aceite y en las cabras y en los osos. Bendosa. Bendosa. Estamos en Masejet Ta'anit, Daf Jafei Amud Aleph, más o menos en la mitad de la hoja. La Gemara vuelve aquí al tema para el que nos reunimos, que es tefilot por lluvias, cuando hay sequía. Cuenta la Gemara, Rabbi Hama bar Hanina Gazar Ta'anita. La Gemara cuenta que Rabbi Hama decretó una vez que había sequía, lluvias, ayunos, veló a Tamitra y no llovía. Amrule ve a Rabbi Yoshua ben Levi Gazar Ta'anita ve a Tamitra. ¿Qué es lo peor que le puedes decir a una persona? Lo peor. ¿Cómo tú no hiciste eso si el otro lo hizo? ¿Mejor? Eso es lo peor que puedes decir. ¿Sí? Le dices a tu señor, ¿por qué el pastel no te salió bien si a la vecina le salió bien? ¿No? Eso es lo mejor que le puedes decir a una... No sale tan bien como el de mi mamá. Mejor, ya fe. ¿Cómo es que tu pastel sale así? El de mi mamá salía así. Eso un shur completo en Shabbat aquí. Eso un shur completo aquí en Shabbat. Si quiere un pastelazo en la cabeza. Lo chistoso es que fue el rabino hablando de eso frente a su esposa. Que no es que se lleva muy bien con ella. Por eso lo puede decir. Entonces le dijeron a Rabbi Bar Hama, ¿cómo es que tú decretas ayunos y no funcionan? Y Rabbi Yoshua ben Levi decreta ayunos y sí funcionan. Así le dijeron. Gazar Ta'anita ve a Tamitra, Amar Lehu. Le digo, ¿cómo pueden comparar? Ha'ana Abar Levai. Aquí soy yo. Y Rabbi Yoshua ben Levi es hijo de Levi, es hijo de Levim. O sea, él es de la aristocracia. Yo soy del pueblo, yo soy poblano. Él es de la crema. Él es de la crema de la crema. ¿Quién? Él es más importante. Y por eso Hashem acepta sus tfilot. Además, ¿cuál es el chiste de hacer la comparación? Imrule de Neite. Entonces le dijeron a Rabbi Yoshua ben Levi que venga. Benijá ben Datin. Y vamos a poner kavaná en nuestras tfilot. Efshar de tabre tzibur alibayu. Rabbi Hama propone, si lo que yo decreté no funciona, llamemos al jajam con el que sí funciona. Él mismo dijo, traigan ese jajam. Vamos a hacer tefilá. Y ulay, de esa forma el pueblo, la gente va a romper su corazón y van a hacer teshuvá y va a llover, porque Hashem quiere que hagamos teshuvá de Atemitra. Entonces lo llamaron a Rabbi Yoshua ben Levi y se acomodó junto con Rabbi Hama y con la gente. Bau Rachmen veló Atemitra. Empezaron a hacer tefilá y ¿qué pasó? Y no llovía. No llovió. Entonces tampoco Rabbi Yoshua ben Levi logró traer la lluvia. Amar Lehu, les dijo Rabbi Hama a la gente, Nija lehu shabo matar bishvilenu. Ustedes quieren que venga la lluvia por nosotros. ¿Quién? Tomeret. No solamente la tefilá mía, la tefilá de Rabbi Yoshua ben Levi, ustedes también. Amrule, hen. Le dijeron, ¿quién? Nosotros queremos. Entonces, miró Rabbi Hama, Amar, Rakia, Kasupa Naich.
¿sí? Se dirigió hacia el firmamento y dijo, firmamento, firmamento, cielo, cielo, cubre tus caras. Vuélvete nublado, que salgan las nubes, que se cubra el cielo con nubes. Loi Kasei, no se cubría. Amar Kama Azim Pene Rakia. Le dijo Rabbi Hama, qué insolente es el cielo, que no hace caso, que no se cubre de nubes. El pueblo te está pidiendo, Am Israel te está pidiendo lluvia, entonces, ¿por qué no haces caso? Y Kasei Ve'ata Mitra. Y ahí se cubrieron los cielos con nubes y llegó la lluvia. ¿No? Canelé que cuando incluyó ahí el pedido de Am Israel, entonces ¿cómo se llama? Entonces el cielo hizo caso. Kadima. Levi Gazar Ta'anita Veloata Mitra. Le da cuenta que Levi decretó Ta'anit en su momento porque había sequía y no llovía. Amar Lefanah se dirigió a Shem. Ribono shel olam, alita ve'ashavta bamarom. Tú subiste y te sentaste en el cielo. Te alejaste de nosotros. Y no te importa de nosotros. Estamos sufriendo aquí de sequía. No hay lluvia. Ve'eina tamerachem al baneja. Y no te apiades de tus hijos. Atamitra ve'itla. Cuando dijo esas palabras, Canere que las sacó de todo su corazón. Llovió. Pero Canere que de la emoción o de la tefilá que hizo, se volvió solea. Se volvió, ¿cómo se dice el que no puede caminar bien? Manco. Cojo. Cojo. Una cosa, ¿se le puede hablar así a Shem y no queda cojo? Ajá. Caniré que por eso le sucedió eso. Que así no se le pide. Ajá. A usted no le importa. Vale. Ajá. Ajá. ¿Cómo que no le importa? Entonces Caniré de que Bemet fue una especie de castigo. ¿Qué? Porque habló de una manera un poco fuerte a Kadosh Baruj Hu. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Lolam al yatiach adam devarim klapei mala. La persona nunca debe hablar de manera dura y fuerte frente a Shem. Share adam gadol itiach devarim klapei mala beitla, porque un hombre importante, del que acabamos de hablar, ¿sí? Levi, una vez habló con dureza a Kadosh Baruj Hu y se volvió cojo. Humanu Levi. ¿Y quién es Levi? Pregunta la Gemara de Hagar Malei. ¿Qué es lo que le provocó ser cojo? El hecho de que habló palabras duras a Hashem. Vea Levi Achvekida Kame de Rebi Beitla. La Gemara cuenta que cómo se volvió cojo Levi. El sipur es de que Levi una vez estaba frente a Rebi, a Rabbi Yehuda Nasi, y hizo una especie de reverencia frente a Rebi, y en ese momento Caniré que hizo un mal movimiento y de esa manera se volvió cojo. Se le tronchó algo. ¿Qué? Entonces dije, ahora, vemos de aquí de que el motivo de que se volvió cojo no fue porque él habló duro frente a Shem, sino que porque Pashut hizo un mal movimiento y por eso se volvió cojo. Así explica, así pregunta la Gemara. Contesta la Gemara, ¿no? Las dos cosas le provocaron que se vuelva cojo. Sotomeret, si hubiera sido solamente por el movimiento que hizo, no se hubiera vuelto cojo. Pero por el hecho de que habló así frente a Shem, entonces en el momento que él hizo el movimiento, entonces de Jomrín, de paso, Hashem le mandó que se vuelva cojo en el momento que él hizo ese movimiento de dar cabot a Revi. ¿Qué? Entonces aquí vemos de que muchas veces lo que Hashem hace es no que te manda directamente el castigo, sino que tú haces algo, tú haces un acto y dentro de ese acto que aparentemente
parece natural o parece normal, ahí Hashem te manda O premio o premio o recompensa. Lo contrario. Mejor. Así es como funciona Acá dos veces. Hashem, sí. En su naturaleza. Kadima, Rabbi Gia bar Luliani. Rabbi Gia bar Luliani, hijo de Luliani, Shaminu Leana Hanane de Cambrey, una vez escuchó que las nubes estaban cuchicheando, estaban hablando entre ellas. Y le dijo una a la otra, Neitu benitve maya beamon Moab. Vayamos y demos agua a la tierra de Amón y de Moab. Las nubes lluviosas llegan a Eretz Israel del oeste y pasan por Eretz Israel hacia el este, hacia las tierras de Amón y Moab. Entonces, diré que este jajam entendía el idioma de las nubes y escuchó que si dijeron una a la otra, vamos a traer lluvia a Amón y Moab. Amar lefanav, le dijo Rabbi Gia a Hashem, Ribono shel olam, que shenatata Torah le'amcha Israel hazarta al kol umot haolam. Cuando tú le diste la Torah a tu pueblo Israel, ¿sí? Hiciste un recorrido entre todas las naciones y les propusiste la Torah, como dicen Jajamim, basado en los psukim. Velo kiblua, y no la aceptaron. Así dice la Gemara en la primera hoja de Masejet Avodah Zarah, y ahí cuenta cómo Akadosh Baruj Hu paseó con la Torah para proponérsela a Edom y a Ismael y a muchos pueblos. Matar, y ahora tú envías a tus shlichim, que son las nubes, para darles lluvia a los amonitas y a los moabitas, a Amón y Moab. No es justo. Y a nosotros no, que si aceptamos la Torah. Ela, Shedu. Dijo que no es justo. Eso es lo que insinúa, ¿no? De Achshav atá noten lehem matar, y ahora les das lluvia. No se la merecen. Si no, Sheduaja veshadiua aduchtayu. Sino que le digo, no, que no vayan a Amón y Moab, sino que antes de llegar a Amón y Moab, que las aguas caigan aquí, en Eretz Israel. Se aceptó la tefilá, veshadiua aduchtayu. Y cayeron las nubes, las aguas de las nubes, en aquel makom, en aquel lugar donde estaban, en Eretz Israel. Kadima, Drash Rabbi Gia bar Luliani, otra drasha de este Rabbi Gia. Mai dichtiv tzadik atam nifrach kerez balon nizge. Im neemar tamar lama neemar erez, im neemar erez lama neemar tamar. Está escrito, tzadik katamar ifrach. El justo crecerá como la palmera, los dátiles. Que eres va Lebanón, como el cedro, como el cedro en Lebanón, Isge va a crecer. Tzadik, Katamar y Fraj, las últimas letras de Tzadik, de Reish. Het es Korach. Korach. Ahí está implícito el último Cohen. El último Cohen. Korach. Entonces dice la vigía, no entiendo, el pasú compara aquí al tzadik con dos cosas, una como una palmera y otra como el cedro. Pero decídete, ¿cómo es el tzadik? ¿Como la palmera o como el cedro? La palmera hace así y el cedro. Asboniré. Sí. Imnemar tamar, la manemar eres. Si está dicho tamar, porque está dicho eres, cedro. Imnemar eres, si está dicho cedro, la manemar tamar, porque está dicho palmera. Y lunemar tamar, velonemar eres. Si el pasuk hubiera comparado el tzadik solamente a la palmera y no al cedro, ahí tío Omer hubiera dicho, matamar, damos vuelta, en gizo machlif, ab tzadik, chas beshalom, en gizo machlif.
¿Qué característica tiene el tamar, la palmera? Que su tronco lo mahlif. Tomeret, que si se corta el tronco ¿cómo se llama? Del tamar, ¿qué pasa? Ya no vuelve a crecer. En gizó, el geza, el tronco de la palmera, ulo mahlif, no cambia, o sea, no crece. ¿Qué? Entonces hubiéramos dicho, eso es también lo que le puede pasar al tzadik. Chas v'shalom, af tzadik, chas v'shalom, en gizo mahlif. ¿Qué? זאת que después de muerto el tzadik, chas v'chalila, ¿qué pasa cuando se muere? No tiene continuidad. Es como el tamar que se cortó y no vuelve a crecer nada en él. ¿Se refería a su descendencia? Sí, descendencia. ¿Najón? O descendencia o que él mismo. ¿Najón? No va a revivir. Lekach neemar eres. Entonces, por eso comparamos al tzadik también al eres, al cedro. ¿Por qué? Porque aparentemente este árbol, sí, aunque lo corten, vuelve a crecer. Y así también el tzadik va a revivir. Ya fe. Eso es por un lado. Por otro lado, ilunemar eres. Si hubiera comparado el pasuk solamente al cedro, velonemar tamar, aitiomer, ma eres y no se perot. El cedro no tiene frutos. Af tzadik has beshalom no se perot. Entonces también el tzadik has bejalil es como el cedro y no tiene frutos, o sea que no hace frutos, que no va a tener recompensa en el olam haba por sus buenas acciones. Lekach neemar tamar, entonces por eso está escrito que se parece al tamar, a la palmera que tiene frutos, que tiene dátiles. Veneemar, lekach neemar tamar, veneemar esto. Por eso lo compararon por un lado al tamar para enseñarnos que el tzadik tiene frutos y va a tener recompensa como el dátil, como la palmera. Y por otro lado lo comparamos con el cedro, de que él va a revivir, que a filo que muera va a volver a revivir en su momento. Entonces, de aquí aprendimos de que el árbol, el cedro, su geza, su tronco, vuelve a crecer. Pregunta la Gemara, ¿Ve'eres giz'o machlif? Bemet, si yo corto el tronco del eres, vuelve a crecer. Gatania, la Braita dice, Alokeach ilan mechavero lakotz. Sí, aquí la Gemara trae unas palabras de Jajamim. El que compra un árbol de su compañero para cortarlo. ¿Para qué? Para cortarlo. Para usar, no sé, madera, leña, no me llané. ¿Sí? Él solamente quiere utilizar, no sé, las ramas del árbol para leña o para, no me llané, para alguna cosa. Y él no está interesado en comprar el árbol en sí mismo, sino quiere utilizar parte de sus maderas. Entonces, si él no quiere comprar el árbol completo, sino solamente para usar su madera, entonces, ¿qué tiene que hacer para dejarle el árbol en vida? ¿Hasta cuánto del árbol puede comprar o utilizar o cortar para que no le corte todo el árbol y se quede sin árbol? Él no compró el árbol, compró solamente madera del árbol. Entonces dice la Braita, tiene que dejar por lo menos al ras de la tierra un tefaj. ¿Cuánto es un tefaj? Un puño, 10 centímetros. ¿Sí? Entonces él puede cortar todo lo que quiera, las ramas,
el tronco, ¿ves? Pero por lo menos tiene que dejar encima de la tierra un tefaj del tronco del árbol. De kotzetz. Y todo lo que está por encima de ese tefaj lo puede usar, lo puede cortar. ¿Para qué? Para que pueda volver a crecer el tronco. ¿Qué? 100 años más. Ahora, esa medida de tefaj está escrita en cualquier tipo de árbol. Pero, Besadana Shikma. Sadana Shikma es un tipo de árbol, es un tipo de tena, de higuera. Caniré que si se deja solamente un tefaj no vuelve a crecer, entonces hay que dejar un poco más. Un árbol que es muy frondoso y da sombra muy grande. ¿Qué? Es porque Rami Levi tiene mercadeo a Shikma. Ya fe. Yo pregunté. Ya fe. Y entonces Sadan Ashikma, ¿qué? Entonces ese árbol, si uno compra la madera de él, tiene que dejar Shnei Tefajim. Ahí tiene que dejar 2 tefaj. Si él va a cortar y no va a quedar 2 tefaj, entonces no va a volver a crecer ese árbol. Eso es Sadan Ashikma. Bebetulat Ashikma. La virgen de la Shikma significa un árbol que nunca se cortó. Por eso se llama Betula. O sea que básicamente es un tronco virgen que nunca se cortó. Entonces ahí hay que dejar todavía más. Shloshat tefajim, ¿sí? Para que el árbol no se muera y vuelva a crecer. Hay que dejar 3 tefaj por encima de la tierra. Bekanim u begefanim, en Kanim, ¿cómo se dice? Cañas. Gefanim, viñedos. Entonces, el que compra esos árboles para cortar su madera, mina pekak ulemala. Vieron que las cañas tienen como cada una cantidad de centímetros como una especie de, ¿cómo se llama? Como un anillo. Y que en los gefanim, en los viñedos también hay algo así. Entonces uno que quiere comprar para utilizar la madera, el material de esos árboles, entonces para que pueda recuperarlo, tiene que cortar mina pekakule mala, o sea, de ese lugar, ¿sí? Donde ese kesher, ¿cómo lo llamaste? De ese anillo, por lo menos dejar un anillo completo. Y de ese anillo hacia arriba puede cortar, pero no de abajo, porque si no, no va a volver a crecer. Bedekalim u barazim, en un dekel, en un árbol de dátil, ubarazim, y en el no. ¿Ah? No, eres, no, que eres el que estamos hablando ahora, el árbol. El cedro, el que estamos hablando ahora. Jofer le mata umesharesh, lefi she'ein gizo machlif. La persona que compró madera del cedro, entonces él excava, Jofer rega, no, hasta ahora no hablamos del cedro, hablamos de otros árboles, hablamos de Sadana Shikma, Betulata Shikma, Kanim, Gefanim, Ekitsur, hablamos de muchos árboles, pero no hablamos, ahora recién empezamos a hablar del cedro. Arriba es otra cosa. Arriba dijimos de que el Erez es un árbol que si tú le cortas el tronco vuelve a crecer. Y por eso ahora la Gemara trae una fuente que aparentemente contradice esa idea. ¿Ceder? Por eso trajimos esta braita. Dice que tiene que cavar. Tiene que cavar le mata, o sea, dentro de la tierra, un mesharesh, y saca las raíces del árbol,
Lefi she'ein giz'o machlif. ¿Por qué? Porque el momento que tú cortes el tronco del dátil, o sea, de la palmera o del cedro, no va a volver a crecer. Bekitzur, no te gastes en cortar por arriba, sino que ve a la raíz y córtalo todo, porque lo que cortes no va a volver a crecer. Ni el Eres ni el Dátil. Ni el dátil, ni la palmera, ni el cedro. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pero antes Vemos aquí, ¿qué ¿ya fe? ¿Qué significa? Entonces vemos aquí que esto está contradiciendo lo que estudiamos antes. Antes dijimos que por qué se comparó al tzadik con el Eres, para enseñarte que Afilu que murió va a volver a revivir. ¿Por qué? Porque su geza, porque su tronco vuelve a crecer. Y aquí de repente me dicen, no, excava desde las raíces porque lo que cortes ahí no va a volver a crecer nada. Entonces llévatelo todo. Solución. Entonces, ¿qué? ¿Vuelve a crecer o no vuelve a crecer? Entonces, como dijo Rabbi Jía en su drashá, que el geza, que el tronco, vuelve a crecer. Contesta la Gemara, Aja b'may askinan bishar mine arazim. Contesta la Gemara, hay diferentes especies de cedros. Y de palmera. De cedros y de palmeras. Entonces, lo que dijo la Braita, aquí se refiere a otros tipos de especies. Que de Rabba Baruna, como dijo Rabuna, de que hay diferentes tipos de arazim, de cedros, con diferentes nombres. De Amar Rabba Baruna, Asaram Minei Arazimen. Hay 10 tipos de cedros. Sheneemar, etem bamidmar, Erez, Shita, Hadas, Et Shemen, Berosh, Tidar. Bekitzur, hay 10 tipos de... Así, canire. Berosh, Tidhar, Teashur. Bekitzur, hay 10 tipos de arazim, de cedros. Y todos tienen la característica de que Behemet, su tronco vuelve a crecer. ¿Sí? Menos Chutz mina Eres, ¿sí? Que ese no vuelve a crecer. Entonces lo que dijo la vigía se refiere a todos los tipos de cedros, menos aquella especie que se llama Eres, y que ese no vuelve su tronco a crecer. Porque hablaron de cosas diferentes. Kadima. Tanu Rabbanan Maseb Rabbi Eliezer Shegazar Shalosh Esret Taniot al Tzibur. Sucedió una vez que Rabbi Eliezer decretó 13 ayunos sobre la congregación porque había sequía, velo yardu geshamim, y no llovía. Bajaronai tchilu atzibur latzet. Sí, después de que terminaron los 13 ayunos, el público empezó a salir al final de la tfilá del Bet HaKnesset. Amarle, les dijo Rabbi Eliezer, tikanten kvarim latzmechem. Vean cómo Les dijo una, ¿cómo se llama? Unas palabras muy alentadoras. ¿Ya prepararon las tumbas? Bueno por decir ya prepararon, es que cómprenla. Duele más. Entonces, cuando escucharon esas palabras, ahí Bemet empezaron a llorar. Gaú, Kolam, Bebejía, ¿y qué pasó? Empezó a llover. Había que hacerlos llorar. Najón. Había que hacerlos que no que hagan tefilot con la boca, sino que el corazón sienta el dolor y el miedo. Y ahí empezó a llover. Shuv Maseber Rabbi Eliezer, Sheral Finateva. Otra vez sucedió un sipur con Rabbi Eliezer, que fue Hazán. De Amar, Estrim Be'arba Brajot, dijo las 24 Brajot que se hacen en la Shmona Esrei, que cuando hay ayunos, ¿sí? Se agregan 6 Brajot más a las 18. De Amar, Abinu Malkeinu Elanu Melech Halato. Velonena, y no le contestaron. Y Arad Rabbi Akiva,
¿Sí? Después el lugar de Rabbi Eliezer lo ocupó Rabbi Akiva, Jarabe Amara, vino Malkeinu, en la melech la'ata, vino Malkeinu, le manjar a Jamaleinu, empezó a decir a vino Malkeinu, sí, como nosotros decimos a vino Malkeinu, no tenemos otro Dios como tú, a vino Malkeinu, por ti hazlo y ten piedad de nosotros, Ve'ardu geshamim, y empezó a llover. No, que empezó a decir la gente, Rabbi Eliezer hace tefilá y no pasa nada, y Rabbi Akiva hace tefilá y pasa mucho. Abu Meranan en Rabanán, empezaron Jajamim a hablar en mal de Rabbi Eliezer. Yatztabat kol ve'amra, salió una voz del cielo y dijo, Lo mipnei sheze gadol mizela, ela sheze ma'avir al midotav, veze eno ma'avir al midotav. Dice la Gemara, ¿saben por qué salió una voz del cielo y dijo, ¿saben por qué aceptamos la tefilá de Rabbi Akiva y no la de Rabbi Eliezer? No porque uno es más tzadik que el otro, o uno sabe más que el otro, los dos son grandes tzadikim, los dos saben mucha Torah, pero uno es más salhan, sabe perdonar más rápido que el otro. Uno tiene un corazón un poquito más blandito que el otro, ese es Rabbi Akiva. Y como Rabbi Akiva sabe perdonar y disculpar, y sabe ablandar su corazón en el momento de necesidad, y Rabbi Eliezer es más duro. Rabbi Eliezer era Shammai, era del Beit Shammai, era de los duros, ¿sí? Y Rabbi Akiva era más de Beit Hillel. Entonces, por eso escucharon la tefilá de Rabbi Akiva y no la de Rabbi Eliezer. Wow.